Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy queremos hablar de una verdad fundamental para nuestra vida de fe. Hablaremos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él no es una fuerza impersonal, sino Dios mismo habitando en nosotros. El Espíritu Santo es una fuente inagotable de consuelo en medio de nuestras pruebas. Es el bálsamo que alivia nuestras heridas y nos da paz cuando el mundo nos agobia. Su presencia nos recuerda que nunca estamos solos. También es una fuente inagotable de guía en nuestro caminar diario. En un mundo lleno de confusión y caminos inciertos, Él nos muestra la senda que lleva a Dios. Nos ilumina para tomar decisiones que honren su voluntad. Además, el Espíritu Santo es una fuente inagotable de poder para todos los creyentes. Nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios y para ser testigos valientes de su amor. Nos da la fuerza para superar el pecado y las debilidades. Aprender a pedir su ayuda de manera consciente y constante es fundamental para crecer espiritualmente. No se trata de una opción, sino de una necesidad vital para el cristiano. Él desea ayudarnos en todo momento. Igualmente fundamental es aprender a sentir su presencia en nuestra vida, a reconocer sus movimientos, sus inspiraciones, su voz suave en nuestro interior. Esta sensibilidad espiritual se cultiva con la práctica. Cuando aprendemos a pedir su ayuda y a sentir su presencia, nuestra vida espiritual se vuelve plena. Dejamos de luchar solos y permitimos que el poder de Dios actúe en nosotros. Experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta conexión profunda con el Espíritu Santo nos lleva a una vida espiritual fructífera. Damos frutos de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Dios. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. El primer paso esencial para recibir la ayuda del Espíritu Santo es reconocer nuestra profunda necesidad de Él. Debemos admitir que por nosotros mismos somos limitados y débiles. No tenemos todas las respuestas ni toda la fuerza. A menudo, en nuestro día a día, enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Situaciones difíciles en el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones. Momentos en los que no sabemos qué camino tomar. También enfrentamos constantemente tentaciones que buscan apartarnos del camino de Dios. La tentación al pecado, al desánimo, a la duda. Fuerzas que intentan debilitar nuestra fe y nuestra relación con Él. Además, la vida nos presenta continuamente decisiones difíciles, elecciones que impactan nuestro futuro y el de quienes nos rodean. Momentos en los que necesitamos sabiduría que va más allá de nuestro propio entendimiento. Admitir nuestra debilidad no es un signo de fracaso, sino de realismo espiritual. Es reconocer nuestra condición humana y nuestra incapacidad para enfrentar todo solos. Esta honestidad nos acerca a Dios. Admitir nuestra dependencia total de Dios es crucial para abrir la puerta a su ayuda. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra sabiduría. Sin Él, nada podemos hacer que tenga verdadero valor eterno. La humildad es la llave que abre nuestro corazón a la acción divina. Un corazón humilde es un terreno fértil donde la semilla de la gracia del Espíritu Santo puede germinar y crecer. La soberbia, en cambio, nos cierra a su influencia. La humildad también abre nuestra mente a la guía divina. Cuando no pretendemos tener todas las respuestas, estamos más dispuestos a escuchar la voz de Dios. Nos volvemos receptivos a sus inspiraciones y direcciones. Reconocer que no podemos hacerlo solos es el punto de partida. Es soltar el control y confiar en que hay un poder mayor que desea obrar en nosotros. Este reconocimiento nos prepara para el siguiente paso, la oración. La oración es el canal principal, el medio divinamente establecido para comunicarnos con el Espíritu Santo. Es a través de la oración que expresamos nuestra necesidad y abrimos nuestro ser a su presencia y acción. Pero no se trata de recitar palabras vacías o fórmulas aprendidas de memoria.
La oración que busca la ayuda del Espíritu Santo es una conversación genuina con Dios. Es un diálogo íntimo y personal. Se trata de hablar con Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, con honestidad, transparencia y vulnerabilidad, presentando ante Él quiénes somos realmente, con nuestras luchas y esperanzas. En la oración debemos expresar nuestras necesidades específicas, aquellas áreas de nuestra vida donde sentimos que nos falta fuerza, sabiduría o consuelo. Dios conoce nuestras necesidades, pero desea que se las presentemos. También es importante expresar nuestros miedos y preocupaciones, aquellas ansiedades que nos quitan la paz. Al ponerlos en oración, los entregamos a aquel que tiene el poder de aliviarlos y transformarlos. Podemos y debemos expresar nuestros anhelos y deseos más profundos, aquellas aspiraciones que están alineadas con su voluntad para nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir los deseos que vienen de Dios. Y por supuesto, la oración debe incluir siempre nuestros agradecimientos. Agradecer a Dios por su amor incondicional, por su fidelidad, por las bendiciones recibidas. Un corazón agradecido es sensible a su presencia. Al orar, debemos pedir específicamente la guía del Espíritu Santo, pedirle que ilumine nuestro entendimiento, que nos muestre el camino correcto, que nos ayude a tomar decisiones sabias según su voluntad. Debemos pedir específicamente el consuelo del Espíritu Santo en nuestros momentos de dolor o tristeza. Él es el consolador por excelencia, capaz de traer paz a las situaciones más difíciles y sanar las heridas del alma. Es vital pedir específicamente la fortaleza del Espíritu Santo para resistir la tentación y superar nuestras debilidades. Él nos reviste de poder para vivir una vida santa y para enfrentar los desafíos con valentía. Pidamos también específicamente la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto, que nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios y actuar con discernimiento en cada situación. Y al orar, debemos hacerlo con fe, creer que Dios nos escucha atentamente cada vez que nos dirigimos a Él. No dudar de su amor ni de su poder para intervenir en nuestra vida. Creer que Dios escucha y responde a nuestras oraciones, aunque su respuesta no siempre sea como esperamos o en el tiempo que deseamos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia es la fuente inagotable de revelación de Dios para la humanidad. Es la carta de amor de nuestro Padre Celestial, donde encontramos su voluntad, sus promesas y su carácter. Es un tesoro espiritual. El Espíritu Santo, que inspiró las Sagradas Escrituras, utiliza sus palabras para hablar directamente a nuestros corazones hoy. La Biblia es uno de los principales medios a través de los cuales Él nos guía y nos enseña. Por ello, es fundamental dedicar tiempo de manera regular a leer la Biblia. No como una obligación, sino como un encuentro con la voz de Dios. Hacer de la lectura bíblica una parte esencial de nuestra rutina diaria. Es especialmente útil leer pasajes que hablan sobre el Espíritu Santo mismo, conocer su naturaleza, sus atributos, su obra en la vida de Jesús y de los apóstoles y su papel en la vida del creyente hoy. También es muy provechoso leer pasajes sobre la oración, aprender de los ejemplos bíblicos, entender la importancia de la comunicación con Dios y descubrir las promesas relacionadas con la oración contestada. Y por supuesto, leer pasajes sobre la vida cristiana en general. Cómo vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, cómo amar a nuestro prójimo, cómo enfrentar las pruebas, cómo crecer en santidad. Pero la lectura no es suficiente. Debemos meditar en lo que leemos. Reflexionar profundamente sobre el significado de las palabras, cómo se aplican a nuestra vida y qué nos está diciendo Dios a través de ellas. Permitir que las verdades bíblicas penetren en tu mente. Estudiar, comprender, memorizar versículos clave. Dejar que la palabra renueve nuestra forma de pensar y nos ayude a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Y crucialmente, permitir que las verdades bíblicas penetren en tu corazón. Dejar que transformen nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras actitudes. Que la palabra de Dios moldee nuestro carácter a la imagen de Cristo. En el ajetreo constante de la vida moderna, con sus ruidos, distracciones y demandas, es fácil perder la conexión con lo divino. El mundo grita y la voz suave del Espíritu Santo puede ser difícil de escuchar.
Por eso es vital buscar momentos de quietud intencionalmente. Apartarnos del bullicio exterior para crear un espacio interior de paz. Estos momentos no son un lujo, sino una necesidad espiritual. Buscar momentos de silencio, apagar el teléfono, la televisión, la música, permitir que el ruido del mundo se disipe para poder sintonizar con la presencia de Dios. El silencio exterior facilita el silencio interior. Apartarse del ruido de las actividades incesantes, de la prisa, de la multitarea, de la sensación de tener que estar siempre haciendo algo. Permitirnos simplemente ser en la presencia de Dios. Apartarse de la distracción constante que nos ofrecen las pantallas y el entretenimiento. Estas cosas pueden ser buenas en su lugar, pero a menudo nos impiden estar presentes y atentos a la realidad espiritual. Dedicar tiempo a la contemplación. Simplemente estar con Dios, sin una agenda específica más allá de disfrutar de su presencia. Mirar a Jesús, reflexionar sobre su amor, su sacrificio, su gloria. Dedicar tiempo a la reflexión sobre nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Evaluar nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestro crecimiento espiritual y, sobre todo, dedicar tiempo a la escucha atenta. Después de haber hablado con Dios en oración y haber leído su palabra, hacemos silencio para escuchar. ¿Qué quiere decirnos el Espíritu Santo? ¿Qué dirección quiere darnos? La intimidad con Dios se cultiva en la quietud y el silencio. Es en estos momentos de pausa que nuestra alma puede descansar en Él y volverse más sensible a su presencia y a su voz. En la quietud, cuando acallamos las voces del mundo y de nuestra propia mente, podemos escuchar la voz suave del Espíritu Santo. Esa inspiración, esa convicción, esa paz que nos indica su presencia y su voluntad. El Espíritu Santo guía y capacita a aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios. Su obra en nosotros está intrínsecamente ligada a nuestra disposición a seguir sus mandamientos y su dirección. La obediencia a los mandamientos de Dios, tal como se revelan en la Biblia y a través de la enseñanza de la Iglesia, es esencial para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. El pecado crea una barrera entre nosotros y Él. La entrega de nuestra voluntad a la suya es igualmente esencial. No se trata solo de obedecer reglas, sino de rendir nuestro propio querer a su plan perfecto para nuestra vida. Decir, hágase tu voluntad. Esto es esencial para experimentar la presencia continua y poderosa del Espíritu Santo. Cuando vivimos en obediencia y entrega, creamos un ambiente en nuestro corazón donde Él puede morar y operar libremente. Someternos a la voluntad de Dios implica confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando su camino difiere del nuestro. Es un acto de fe y de humildad profunda. A medida que nos sometemos a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos llena más y más. Nos capacita para vivir de una manera que antes nos parecía imposible. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. A medida que nos sometemos, el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida que le agrada. Nos da el deseo y la fuerza para hacer lo correcto, para amar como Cristo amó, para perdonar, para servir. La obediencia no es una carga, sino una respuesta de amor a aquel que nos amó primero. Y es en la obediencia que experimentamos la libertad y el poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida de diversas maneras, a menudo sutiles. Aprender a reconocer estas manifestaciones es clave para sentir su presencia y fortalecer nuestra relación con Él. Una de sus manifestaciones más comunes es la paz. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de saber que Dios tiene el control y está con nosotros. Es una calma interior en medio de la tormenta. Otra manifestación es la alegría. No la felicidad superficial, sino un gozo profundo que proviene de nuestra relación con Dios. Una alegría que nos sostiene incluso en los momentos difíciles. El Espíritu Santo también se manifiesta a través de la sabiduría. Esa comprensión repentina de una situación, esa claridad para tomar una decisión, esa perspectiva divina que nos ayuda a ver más allá de lo evidente. A veces, su presencia se siente como una convicción suave pero firme.
una certeza en nuestro espíritu sobre la verdad, sobre lo correcto o incorrecto, sobre la voluntad de Dios para una situación particular. Su guía se manifiesta de muchas formas: una inspiración, una idea, una puerta que se abre o se cierra, una palabra de la Escritura que cobra vida, el consejo de un hermano en la fe. Y por supuesto, el Espíritu Santo otorga dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Talentos y habilidades sobrenaturales que se manifiestan para el bien común y la extensión del reino de Dios. Aprender a reconocer estas manifestaciones en tu vida diaria es un ejercicio de atención espiritual. Estar consciente, reflexionar, discernir. Preguntarnos: ¿cómo se está moviendo el Espíritu Santo en mí y a mi alrededor? Una vez que reconocemos su obra, es fundamental agradecer a Dios por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Expresar gratitud por este don inestimable que nos ha sido dado. Agradecer a Dios por su constante cuidado a través del Espíritu, por su protección, su provisión, su fidelidad inquebrantable. Él es nuestro guardián y nuestro defensor, y agradecer a Dios por su constante guía. Por cada paso que nos muestra, por cada error del que nos libra, por cada verdad que nos revela. Su dirección es un faro en la oscuridad. Al practicar estos pasos de manera consistente y sincera, abres tu corazón de par en par a la influencia transformadora del Espíritu Santo. Te vuelves más receptivo a su voz y a su poder. Como resultado, experimentas su presencia de manera más profunda y tangible en tu vida diaria. Dejas de verlo como una doctrina lejana y comienzas a relacionarte con él como una persona real que vive en ti. Vives una vida transformada por su poder. El Espíritu Santo te capacita para superar hábitos pecaminosos, para amar a quienes te resulta difícil amar, para perdonar, para servir con alegría. Te fortalece para ser quien Dios te llamó a ser, y vives una vida transformada por su amor. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, permitiéndonos experimentar la profundidad del amor del Padre y de Jesús. Este amor nos impulsa a amar a los demás, que busquemos siempre la ayuda del Espíritu Santo, que cultivemos nuestra relación con Él y que vivamos conscientes de su gloriosa presencia en nosotros. Amén. 10 versículos bíblicos que los demonios quieren ocultar. Imagina por un momento que estás al borde de una revelación que podría cambiar tu vida espiritual para siempre. En el vasto universo de la Biblia, existen versículos que no solo iluminan nuestra alma, sino que también tienen el poder de desarmar al enemigo más oscuro. Estos versículos son herramientas divinas que han sido usadas por generaciones para derrotar la oscuridad, fortalecer la fe y mantener la victoria en el mundo espiritual. Pero ¿por qué los demonios querrían mantenerte alejado de estas verdades? Porque contienen un poder que no pueden controlar, un poder que los expone, los desarma y los derrota. En este viaje vamos a explorar estos versículos uno por uno, desentrañando el impacto que tienen en nuestras vidas y el miedo que generan en el reino de las tinieblas. Quizá nunca te hayas dado cuenta, pero hay momentos en los que podrías haber sentido una lucha interna, una resistencia inexplicable para abrir la Biblia o recordar una promesa de Dios. Esa resistencia no es casualidad. Es una estrategia del enemigo para mantenerte espiritualmente desarmado. Hoy vamos a romper esas cadenas. Vamos a iluminar los rincones oscuros con la luz de la verdad. Prepara tu corazón y tu mente, porque estos versículos no son simples palabras. Son declaraciones poderosas, armas espirituales y promesas eternas. Estás a punto de descubrir los secretos que los demonios han intentado ocultar durante siglos. Este es el momento para equiparte, para ser fortalecido y para caminar en victoria. Hoy es el día en que se abren tus ojos a la verdad eterna de Dios. 1. El versículo que los demonios temen en el amanecer. Cada nuevo amanecer trae consigo una oportunidad fresca de experimentar la misericordia y el poder de Dios. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este versículo no es solo un recordatorio del amor inagotable de Dios,
sino también una declaración de que el enemigo no tiene poder para destruirnos mientras estemos bajo su gracia. Imagina comenzar cada día con estas palabras. Declarándolas, estás posicionando tu espíritu para caminar en victoria. Estás iluminando tu camino con la fidelidad de Dios y frustrando cualquier plan que el enemigo haya intentado tramar durante la noche. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos. Antes que nada, te doy la bienvenida a este canal, donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente, cada día más cerca de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. La verdad tiene un poder transformador, un poder que desata cadenas, rompe ataduras y lleva al creyente a un lugar de libertad espiritual inquebrantable. Juan 8:32 proclama: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo revela una clave esencial del reino de Dios. La verdadera libertad no proviene de las circunstancias externas, sino del conocimiento profundo de su palabra. ¿Por qué los demonios temen tanto esta verdad? Porque saben que un creyente que vive en la verdad es un creyente imposible de engañar. Ellos prosperan en el terreno de la mentira y el engaño. Pero la verdad de Cristo desmantela sus estrategias y despoja de poder sus artimañas. Cuando permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, rompemos las cadenas que el enemigo intenta usar para mantenernos cautivos. La verdad de Dios no solo nos libera, sino que también nos empodera. Al conocer su verdad, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos desde su perspectiva. Los demonios odian este versículo porque cada mañana que lo proclamas, les recuerdas que sus ataques son inútiles frente a la misericordia y fidelidad de Dios. Este versículo también tiene un poder restaurador. Nos recuerda que no importa cuán agotadora haya sido la jornada anterior, Dios nos da una nueva porción de su misericordia al comenzar el día. Es como si cada amanecer trajera consigo un escudo renovado de protección divina que nos prepara para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Los demonios intentan sembrar desánimo y cansancio, pero este versículo destruye esas mentiras con la verdad de que cada mañana es un nuevo comienzo en Dios. Además, este versículo nos invita a reconocer la fidelidad de Dios, que es grande y constante. No importa cuán caótica sea nuestra vida o cuán fuerte sea la tormenta, su fidelidad permanece. Es un ancla firme que nos sostiene y un recordatorio de que no estamos solos. Cuando declaramos esta verdad, nuestra fe se fortalece y el enemigo pierde terreno. Hoy, al comenzar tu día, haz de este versículo una parte de tu oración. Declara que las misericordias de Dios son nuevas para ti esta mañana, que su fidelidad es grande y que su gracia es suficiente. Permite que estas palabras te llenen de esperanza y fortaleza, sabiendo que no importa lo que enfrentes, Dios ya te ha equipado para vencer. Este es el versículo que los demonios temen en el amanecer, porque proclama la grandeza de Dios y su amor inagotable hacia nosotros. 2. La espada del Espíritu que corta la oscuridad. Imagina un arma que no solo corta la oscuridad, sino que también destruye las mentiras y los engaños del enemigo. Efesios 6:17 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, un arma tan poderosa que los demonios tiemblan cuando la utilizas. Pero ¿qué significa realmente que la palabra sea una espada? Piensa en esto. Una espada es un arma diseñada para atacar, para defender y para prevalecer. Del mismo modo, la palabra de Dios tiene el poder de cortar a través de las dudas, el miedo y la confusión,
que el enemigo intenta sembrar en tu mente. Cuando declaras las Escrituras, no solo estás pronunciando palabras, estás activando un poder divino que trasciende lo natural. Los demonios odian este versículo porque saben que cuando un creyente lo toma en serio, sus mentiras no tienen lugar. Por ejemplo, cuando enfrentas una situación de desesperación y proclamas que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, estás utilizando esta espada para cortar la desesperación y traer esperanza. Los demonios hacen todo lo posible para distraerte, para que no leas, medites ni declares la palabra. ¿Por qué? Porque saben que una vez que te armas con la palabra, ellos pierden poder sobre ti. Es como si estuvieras caminando en una oscuridad absoluta y de repente encendieras una luz que no pueden apagar. La espada del Espíritu también tiene un impacto profundo en nuestra fe. Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cada vez que declaras la Escritura, estás fortaleciendo tu fe y debilitando al enemigo. Imagina una batalla espiritual donde cada palabra que pronuncias en fe se convierte en un golpe directo al reino de las tinieblas. Hoy es el día para tomar esta espada y usarla como fue diseñada, para conquistar. No subestimes el poder que tienes en tus manos. Cada vez que proclamas la palabra de Dios, estás tomando terreno espiritual y asegurando tu victoria en Cristo. Los demonios no tienen poder contra un creyente que conoce, confía y declara la palabra de Dios con autoridad. 3. El refugio que derrumba todo temor. En tiempos de miedo, incertidumbre y peligro, existe un lugar donde ninguna fuerza del mal puede alcanzarte. Salmos 91:2 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este versículo no solo es una promesa, es un refugio real que derrumba todo temor y nos recuerda que en los brazos de Dios estamos completamente seguros. Cuando los demonios escuchan estas palabras, saben que sus ataques no tendrán éxito. ¿Por qué? Porque este versículo nos asegura que, al estar en el abrigo del Altísimo, estamos fuera de su alcance. La sombra del Omnipotente no es solo una metáfora poética, es una verdad espiritual. Es un recordatorio de que el poder de Dios es infinito y que su protección nos rodea como un escudo. Ahora, imagina un castillo, una fortaleza impenetrable, con muros tan altos que ningún enemigo puede escalar. Ese es el lugar que Dios nos ofrece. Pero este refugio no es un lugar físico, es una postura espiritual. Habitar en el abrigo del Altísimo significa confiar plenamente en Él, buscar su presencia y depender de su poder. Es un acto de fe que desarma al enemigo y nos da paz en medio de la tormenta. Los demonios quieren que olvides este versículo porque saben que el miedo es una de sus herramientas más poderosas. Intentan sembrar dudas, ansiedad y desesperación, pero cuando recordamos que estamos bajo la sombra del Omnipotente, ese miedo se disuelve. Este versículo nos recuerda que nuestra esperanza y confianza no están en nuestras propias fuerzas, sino en el Dios Todopoderoso. Cada vez que declares este versículo, estás afirmando que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Estás recordándole al enemigo que no tiene poder sobre ti, porque estás protegido por la fuerza más grande del universo. Hoy, decide habitar en el abrigo del Altísimo y experimenta cómo su paz y protección derrumban todo temor. Este es el refugio que necesitas, y es un refugio que nunca fallará. 4. La luz que expulsa toda oscuridad. La oscuridad no tiene poder ante la luz. Esta es una verdad que los demonios temen profundamente porque saben que, una vez que la luz de Dios entra en nuestras vidas, su control se desvanece. En Juan leemos: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este versículo nos recuerda que la luz de Cristo no solo brilla en la oscuridad, sino que la derrota por completo. Piensa por un momento en una habitación completamente oscura. Basta con encender una pequeña vela para que esa oscuridad sea desplazada.
De igual manera, la presencia de Dios en tu vida, representada por su luz, expulsa cualquier tiniebla que intente infiltrarse en tu corazón. Los demonios odian este versículo porque afirma que, por más grandes que parezcan sus tinieblas, nunca podrán superar la luz de Cristo. Además, la luz tiene un efecto transformador. No solo expulsa las tinieblas, sino que también revela la verdad. En la luz de Dios, las mentiras del enemigo quedan expuestas, las cadenas se rompen y nuestras vidas son restauradas. Esto es algo que los demonios no pueden soportar: ser expuestos y despojados de su poder. Hoy puedes elegir caminar en esa luz. Puedes declarar este versículo sobre tu vida y ver cómo las tinieblas retroceden. No importa cuán grande sea el desafío o cuán oscuro parezca el camino, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Recuerda, no estás luchando solo. La luz de Dios te guía, te protege y te fortalece. Declara esta verdad con fe y observa cómo todo lo que el enemigo intentó traer contra ti se disipa ante la poderosa luz de Cristo. 5. La autoridad del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es simplemente un nombre. Es una declaración de poder, victoria y autoridad absoluta sobre todas las cosas. Filipenses 2, 9-11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este versículo revela el alcance ilimitado de su autoridad. Cada vez que invocamos su nombre, no solo estamos clamando, estamos liberando un poder celestial que hace temblar al reino de las tinieblas. ¿Por qué los demonios temen tanto este nombre? Porque saben que en Jesús ya han sido derrotados. En cada batalla espiritual, en cada circunstancia adversa, el nombre de Jesús se convierte en nuestra arma más poderosa. No hay cadena que no pueda romper, no hay fortaleza que no pueda derribar. Los demonios no tienen otra opción más que someterse al poder del nombre de Jesús, porque saben que su victoria es definitiva. Cuando enfrentes momentos de desesperación o peligro, pronunciar el nombre de Jesús con fe no solo trae consuelo, sino también intervención divina. Es un nombre que desata ángeles a tu favor, que establece paz donde hay caos y que restaura lo que estaba perdido. Es un recordatorio constante de que no estás luchando solo. Tienes a Jesús, el Rey de Reyes, peleando por ti. Pero invocar su nombre requiere fe. No es una fórmula mágica, es una expresión de confianza y rendición. Al proclamar su nombre, estás declarando que Él tiene el control, que su voluntad es perfecta y que su poder es insuperable. Los demonios harán todo lo posible para que olvides esto, para que subestimes la autoridad de Jesús en tu vida. No lo permitas. 6. El poder de resistir. La resistencia espiritual es uno de los actos más poderosos y valientes que podemos realizar como creyentes. Santiago 4:7 nos da una estrategia clara y contundente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo no solo nos habla de la importancia de someternos a Dios, sino que también nos garantiza una victoria segura si permanecemos firmes en nuestra fe. Los demonios odian este versículo porque desvela su debilidad. No pueden permanecer donde hay resistencia activa. Resistir al diablo no es una tarea pasiva, es un acto de fe y determinación. Requiere que te mantengas firme en las promesas de Dios, que renuncies a los temores y las mentiras que el enemigo intenta sembrar en tu mente. Cuando decides resistir, estás declarando que tu confianza está completamente puesta en Dios. Esto desarma al enemigo porque le deja claro que su poder es limitado y que no tiene autoridad sobre tu vida. El acto de resistir también está profundamente ligado a la palabra de Dios. Cada vez que declaras un versículo bíblico, estás construyendo un muro de protección espiritual. Los demonios odian escuchar la palabra porque saben que es la verdad que los desarma. Cuando te sientes tentado o atacado, proclamar escrituras como mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4, fortalece tu espíritu y debilita al enemigo. Además, la resistencia espiritual tiene un efecto multiplicador. Cada vez que resistes, estás fortaleciendo tu fe y construyendo un testimonio que inspira a otros. Los demonios temen a los creyentes que resisten, porque saben que su influencia disminuye cuando nos mantenemos firmes en Dios. Cada acto de resistencia es una declaración de que el reino de las tinieblas no tiene lugar en tu vida. Hoy, decide resistir con firmeza y valentía. Sométete a Dios en cada área de tu vida y proclama su verdad con confianza. Recuerda, el enemigo huirá ante tu resistencia, porque sabe que no puede contra un creyente que permanece en Cristo. La victoria es tuya cuando resistes en el poder de Dios. 7. La protección que no puede ser rota. Cuando enfrentamos los desafíos más oscuros de la vida, existe una promesa divina que nos asegura que ninguna fuerza, visible o invisible, puede prevalecer contra nosotros. Isaías declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Este versículo es más que palabras, es un pacto entre Dios y sus hijos, una protección divina que ningún poder del enemigo puede romper. Imagina estar rodeado por una barrera invisible, una armadura espiritual que no solo detiene los ataques del enemigo, sino que los desarma antes de que puedan alcanzarte. Esa es la esencia de esta promesa. Los demonios odian este versículo porque representa su derrota total frente al poder de Dios. Saben que no importa cuánto se esfuercen, sus planes no prosperarán contra un creyente que confía en esta verdad. Para activar esta protección, es necesario caminar en obediencia y fe. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parezcan abrumadoras. Cada vez que declaras este versículo, estás reafirmando que tu confianza no está en tus propias fuerzas, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Estás recordándole al enemigo que su influencia es limitada y que su derrota es inevitable. La protección que Dios ofrece no solo es individual, sino también colectiva. Cuando oramos por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones, estamos extendiendo esta promesa sobre ellos. Los demonios temen a un pueblo que ora con fe, porque saben que sus planes se desmoronan ante la unidad y la oración ferviente. Hoy, abraza esta promesa con todo tu corazón. Declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará y vive con la seguridad de que estás bajo la protección de un Dios que nunca falla. Recuerda, no importa cuán fuerte parezca el ataque, la palabra de Dios es tu escudo y su fidelidad es tu fortaleza. La protección de Dios es un refugio que ningún enemigo puede romper. 8. La paz que supera todo entendimiento. Hay momentos en la vida en los que las tormentas parecen insoportables, cuando el caos y la confusión intentan gobernar nuestra mente y corazón. Sin embargo, Filipenses 4:7 nos da una promesa que transforma. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una paz ordinaria, es una paz divina, un regalo celestial que trasciende las circunstancias y derrota las estrategias del enemigo. Los demonios odian este versículo porque la paz que viene de Dios desarma su poder. Ellos prosperan en el caos, el miedo y la desesperanza. Pero cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestra vida, no tienen espacio para operar. La paz de Dios no solo calma las aguas turbulentas, sino que también actúa como un guardián espiritual, protegiendo nuestro corazón y nuestra mente de las flechas ardientes del enemigo. Esta paz no depende de nuestras fuerzas o de lo que vemos a nuestro alrededor. No se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Cristo. Es la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está en control. Es un recordatorio constante de que su fidelidad es mayor que cualquier dificultad. Cuando declaras este versículo, estás abriendo las puertas de tu vida para que Dios tome el control total. Estás invitando su presencia a ocupar el lugar central y a llenar cada rincón de tu ser con su calma sobrenatural.
los demonios hacen todo lo posible para mantenerte en un estado de preocupación, porque saben que un creyente lleno de la paz de Dios es inamovible. Además, la paz de Dios no solo es un regalo para nosotros, sino también un testimonio para el mundo. Cuando otros ven cómo enfrentamos las pruebas con serenidad y confianza, se preguntan qué es lo que nos sostiene. Esa es una oportunidad para compartir la fuente de nuestra paz, Cristo Jesús. Hoy, permite que esta promesa sea una realidad en tu vida. Declara que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Camina en esa paz y observa cómo las estrategias del enemigo se desmoronan. Recuerda, no estás solo. Dios es tu refugio y su paz es tu fortaleza en medio de cualquier tormenta. 9. La verdad que nos hace libres. ¿Por qué los demonios temen tanto esta verdad? Porque saben que un creyente que vive en la verdad es un creyente imposible de engañar. Ellos prosperan en el terreno de la mentira y el engaño, pero la verdad de Cristo desmantela sus estrategias y despoja de poder sus artimañas. Cuando permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, rompemos las cadenas que el enemigo intenta usar para mantenernos cautivos. La verdad de Dios no solo nos libera, sino que también nos empodera. Al conocer su verdad, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos desde su perspectiva. Conocer la verdad no es solo un acto intelectual, es una experiencia espiritual profunda. Implica abrir nuestro corazón a la revelación divina y permitir que Dios reemplace las mentiras con su eterna verdad. Es un proceso continuo, un caminar diario con Él, donde su Espíritu Santo nos guía hacia una comprensión más profunda de quién es Él y quiénes somos en Él. Cuando declaramos este versículo, estamos haciendo una proclamación poderosa. Estoy libre porque la verdad de Cristo vive en mí. Esta libertad no significa la ausencia de desafíos, pero sí garantiza que esos desafíos no tendrán poder para esclavizarnos. Los demonios harán todo lo posible para mantenernos alejados de la verdad, pero cada vez que escogemos caminar en ella, reafirmamos su derrota. Hoy, abraza esta verdad con todo tu ser. Busca en la palabra de Dios la libertad que necesitas. Declara con confianza que su verdad te hace libre y vive esa libertad en cada aspecto de tu vida. Recuerda, en Cristo eres libre y esa libertad es el arma más poderosa contra cualquier ataque del enemigo. Dais, la victoria final. Este versículo no solo predice el destino del enemigo, sino que nos posiciona como participantes activos en esa victoria. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos batallas diarias, la guerra ya ha sido ganada por nuestro Salvador. Imagina la escena: el Dios de paz, no de guerra, es quien aplasta al enemigo. Esto es significativo porque nos enseña que nuestra fuerza no proviene de nuestra capacidad para luchar, sino de nuestra conexión con aquel que ya ha vencido. Los demonios odian este versículo porque les recuerda su derrota inevitable y su falta de poder sobre los hijos de Dios. Esta victoria no es solo futura, es una realidad que podemos vivir hoy. Cada vez que resistimos las tentaciones, declaramos la palabra, oramos con fe o adoramos en espíritu y verdad, estamos participando en esta victoria. Estamos recordándole al enemigo que su lugar está bajo nuestros pies, no porque seamos fuertes, sino porque Cristo lo es. El versículo también enfatiza el carácter de Dios como un Dios de paz. Esto significa que nuestra victoria no está llena de caos ni de desesperación, sino de una paz que gobierna nuestras mentes y corazones mientras enfrentamos las dificultades. Cada paso que damos en fe, cada oración que elevamos es un acto de confianza en esta promesa divina. Cuando declaramos este versículo, estamos haciendo una proclamación poderosa. El enemigo no tiene lugar en mi vida, su destino está sellado y mi victoria está asegurada. Los demonios harán todo lo posible para que olvidemos esto, para sembrar dudas y temor, pero la verdad permanece inquebrantable. En Cristo somos más que vencedores. Hoy, al enfrentar tus desafíos, recuerda esta promesa.
Declara con valentía que el Dios de paz aplastará al enemigo bajo tus pies. Camina con confianza, sabiendo que no estás luchando por tu cuenta, sino que estás del lado de aquel que ya ha triunfado. La victoria final es tuya y nada ni nadie puede arrebatártela. Hemos recorrido juntos un camino lleno de poderosas revelaciones. Cada versículo que hemos explorado no solo es un recordatorio de la grandeza de Dios, sino también un arma espiritual que nos ha sido dada para vencer las tinieblas. Desde la protección divina hasta la paz que sobrepasa todo entendimiento, desde la verdad que nos libera hasta la victoria final asegurada en Cristo, la Biblia es un tesoro inagotable de promesas que transforman vidas. El enemigo hará todo lo posible para mantenerte lejos de estas verdades. Intentará distraerte, desanimarte y hacerte dudar, porque sabe que un creyente armado con la palabra de Dios es inquebrantable. Pero hoy, tú has dado un paso hacia esa fortaleza espiritual. Has decidido conocer y proclamar estas verdades, y eso ya es una victoria en sí misma. Recuerda que estas promesas no son solo palabras escritas en un libro, son vivas, son reales y están destinadas a operar en tu vida diaria. Úsalas con confianza, decláralas con fe y permite que el Espíritu Santo las active en cada situación que enfrentes. No importa cuán grande sea el desafío o cuán oscuro parezca el camino, Dios está contigo y su palabra es tu guía y tu arma. Mientras sigues adelante, no guardes estas verdades solo para ti. Compártelas con otros. Hay muchas personas que necesitan escuchar estas promesas, que necesitan ser recordadas de la victoria que ya está ganada en Cristo. Sé un portador de luz y esperanza, un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer cuando confiamos plenamente en Él. Hoy te invito a caminar en la libertad, la paz y la victoria que te pertenecen como hijo de Dios. Declara estas promesas, vive con fe y avanza con la certeza de que el enemigo no tiene poder sobre ti. En Cristo la batalla ya está ganada. Vive como un vencedor, porque eso es lo que eres en Él. Mira, cómo el Espíritu Santo me enseñó los secretos de los milagros y cómo tú también puedes vivirlos. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que ves? ¿Has presenciado situaciones que desafían la lógica, momentos donde lo imposible se hace realidad? Hoy quiero revelarte algo que cambió mi vida para siempre. Una verdad que despertó en mí un entendimiento profundo sobre los milagros. No se trata de historias ficticias ni de meras coincidencias. Es un poder real, una fuerza activa, viva y tangible que puede manifestarse en tu propia vida. Los milagros no son exclusivos de un pasado lejano ni de relatos antiguos. No son manifestaciones reservadas para unos pocos privilegiados o elegidos. Son una extensión natural de la presencia divina cuando nos conectamos con el Espíritu Santo. Sin embargo, muchas personas nunca los experimentan, no porque no existan, sino porque no comprenden los principios que los gobiernan. Hoy quiero compartirte lo que el Espíritu Santo me enseñó sobre los milagros, cómo descubrí su operación, cómo mi vida fue transformada y, lo más importante, cómo tú también puedes experimentar este poder sobrenatural en tu propia vida. Todo comenzó en un momento en el que mi corazón estaba inquieto. Sentía un vacío inexplicable, una sensación de insatisfacción a pesar de que, desde afuera, parecía que todo en mi vida estaba bien. Había escuchado historias de personas que hablaban de milagros, sanidades, provisiones sobrenaturales, pero en el fondo de mi corazón me preguntaba, ¿realmente existen los milagros hoy en día? ¿O son solo historias que nos han contado para inspirarnos? Fueron noches enteras en las que me acostaba con esa pregunta en la mente. Durante el día intentaba ignorarla, pero volvía con más intensidad cada vez que estaba solo. Era como si algo dentro de mí supiera que había más, que estaba perdiéndome de algo grande, pero no lograba comprenderlo. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas
los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Fue entonces cuando, de una manera inesperada, fui guiado a descubrir la respuesta. Recuerdo claramente la sensación de un fuego interno, una inquietud que me llevaba a buscar más. Me encontraba en un ambiente de adoración profunda, rodeado de personas que cantaban con un fervor que nunca antes había presenciado. No eran cánticos mecánicos, eran palabras que salían del alma, y cada nota musical parecía traer consigo algo más grande de lo que podía ver. Las palabras que se pronunciaban no eran simples frases, sino flechas directas a mi alma. Sentía que cada oración llevaba un peso especial, como si fueran escritas directamente para mí. Había algo en esa atmósfera que no podía explicarse con palabras. Entonces sucedió. En un instante sentí como si una ola invisible me envolviera. No era algo físico, pero tampoco era imaginario. Una paz indescriptible descendió sobre mí, una paz tan profunda que cualquier pensamiento de duda o ansiedad desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Era como si me hubieran desconectado de mi realidad anterior y me hubieran sumergido en otra completamente distinta. De repente, todo lo que había leído y escuchado sobre el Espíritu Santo cobró vida. Mis pensamientos dejaron de divagar y una certeza absoluta llenó mi espíritu. Él estaba ahí. No era una idea, no era un concepto, era una presencia viva, real, palpable. Y lo que antes solo había conocido a nivel intelectual, ahora lo experimentaba de manera tangible. Era como si cada célula de mi cuerpo reconociera su presencia y respondiera ante ella. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Todo dentro de mí gritaba que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Fue un momento de rendición total, donde por primera vez en mi vida entendí lo que significa estar completamente envuelto en la gloria de Dios. Desde ese instante, todo cambió. No era solo una experiencia emocional, era un despertar espiritual que transformaría la manera en la que veía la vida. Mis preguntas comenzaron a ser respondidas, pero no con argumentos lógicos, sino con vivencias reales. Este encuentro marcó el inicio de un viaje sin retorno. Segmento 2. El secreto detrás de los milagros. A partir de ese instante, comencé un viaje de descubrimiento. Me hice preguntas profundas. ¿Por qué algunas personas experimentan milagros y otras no? ¿Cuáles son las condiciones para que lo imposible se haga posible? La respuesta que encontré fue reveladora. Los milagros no son eventos aleatorios ni caprichos divinos. No ocurren porque alguien tiene suerte o porque una persona es más especial que otra. Hay una clave, un secreto que pocos conocen. Lo primero que entendí es que los milagros son el lenguaje natural del Espíritu Santo. No son algo raro o excepcional en su presencia, son su manifestación cotidiana. Cuando miramos las Escrituras, podemos ver que donde estaba el Espíritu Santo había milagros, sanidades, provisiones sobrenaturales, resurrecciones, liberaciones. Todo esto era el resultado natural de su presencia. Los milagros no son simplemente un acto divino aislado. Son la evidencia de que Dios está obrando. Son la expresión visible de una realidad invisible. Son la respuesta del cielo a la necesidad de la tierra. Fue entonces cuando comencé a observar algo fascinante. Todas las personas que habían experimentado milagros en su vida compartían ciertas características. No era cuestión de azar, sino de principios espirituales aplicados de manera consistente. Me di cuenta de que hay 3 elementos esenciales que crean el ambiente para que un milagro ocurra. Una fe inquebrantable, no una fe superficial, sino una certeza absoluta de que Dios tiene el poder y la voluntad de obrar. Esta fe no se basa en lo que los ojos ven, sino en una convicción interna inamovible. La fe verdadera no titubea ni se deja intimidar por las circunstancias.
Es una fe que no se rinde, que no duda, que no cede ante el miedo. Una rendición total. Dios se manifiesta en aquellos que le entregan el control. No se trata de pedir un milagro y luego intentar resolverlo por nuestras propias fuerzas. Se trata de confiar plenamente en Él, de rendir nuestros planes, nuestras dudas, nuestros temores y dejar que su voluntad sea la que se cumpla. Un ambiente de comunión con el Espíritu Santo. El poder de Dios fluye donde su presencia es bienvenida. Hay lugares y momentos donde la atmósfera espiritual cambia porque hay un anhelo genuino de su presencia. Los milagros no ocurren en un ambiente de incredulidad o duda, sino en un ambiente de adoración y expectación. Cuando comprendí estos principios, todo en mi vida cambió. Comencé a ver milagros con mis propios ojos. Situaciones que parecían imposibles comenzaron a resolverse de manera sobrenatural. Personas que estaban enfermas fueron sanadas. Puertas que parecían cerradas se abrieron de formas que no podía explicar con lógica. Recuerdo el caso de un hombre que llevaba años luchando con una enfermedad terminal. Médicos le habían dado meses de vida y su familia ya había perdido toda esperanza. Sin embargo, en un momento de profunda entrega al Espíritu Santo, todo cambió. La atmósfera se llenó de una presencia indescriptible y en cuestión de días su estado de salud comenzó a mejorar hasta que, contra todo pronóstico, fue declarado completamente sano. Ese día comprendí que los milagros no son historias del pasado, son la expresión del amor de Dios manifestándose en el presente. Y cuando nos alineamos con sus principios, nos convertimos en testigos de lo sobrenatural. Cuando aprendemos a caminar con el Espíritu Santo, los milagros dejan de ser una posibilidad remota y se convierten en nuestra realidad diaria. Nos damos cuenta de que no hay límites para lo que Dios puede hacer. El cielo se une con la tierra, y lo que parecía imposible se convierte en una evidencia palpable de su gloria. Si los milagros son normales en la presencia del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué no los vemos con más frecuencia? Esta fue una de las preguntas que más inquietó mi corazón. Si el poder divino es real, si los milagros son una manifestación natural de la presencia de Dios, ¿qué es lo que los impide? A lo largo de mi viaje de aprendizaje, descubrí que hay ciertas condiciones que preparan el terreno para lo sobrenatural. Los milagros no ocurren en un vacío, no suceden simplemente porque los deseamos. Hay principios que rigen lo sobrenatural, y cuando aprendemos a alinearnos con ellos, los milagros se vuelven inevitables. Aquí hay 3 condiciones fundamentales que hacen posible lo imposible. Una fe inquebrantable. La fe no es solo un pensamiento positivo o una emoción pasajera. Es una convicción profunda que desafía la lógica humana. Es la certeza absoluta de que Dios no solo puede hacer algo, sino que lo hará. Muchas veces la fe se enfrenta a la duda y la incredulidad, pero la diferencia entre aquellos que ven milagros y los que no es que los primeros eligen creer incluso cuando todo parece indicar lo contrario. La fe verdadera no se basa en las circunstancias, sino en la naturaleza de Dios. No dice veré para creer, sino creo y por eso veré. La fe es la puerta que permite que lo imposible se manifieste en lo visible. En mi propia vida descubrí que cada vez que permitía que la duda tomara el control, veía cómo las bendiciones parecían alejarse. Pero cuando decidí aferrarme a la certeza de que el Espíritu Santo estaba obrando, las puertas se abrían de maneras sorprendentes. Una rendición total, Dios se manifiesta con poder en aquellos que le entregan el control absoluto. No se trata de pedir un milagro y luego intentar resolverlo por nuestras propias fuerzas. Se trata de confiar completamente en Él, de rendir nuestros planes, nuestras dudas, nuestros temores y dejar que su voluntad se cumpla. La rendición es uno de los actos más difíciles para el ser humano. Nos gusta el control, nos gusta saber qué pasará después, nos cuesta soltar las riendas de nuestra vida. Pero aquí está la verdad más poderosa que descubrí. Los milagros ocurren cuando nos rendimos.
Cuando dejamos de intentar resolver todo con nuestras propias fuerzas y permitimos que el Espíritu Santo tome el control, entonces vemos su mano moverse de formas que jamás podríamos haber imaginado. Un ambiente de comunión con el Espíritu Santo. Los milagros no ocurren en un ambiente de incredulidad o duda, sino en un ambiente donde la presencia de Dios es bienvenida. He aprendido que hay lugares y momentos donde la atmósfera espiritual cambia porque hay un anhelo genuino de su presencia. Donde hay adoración, donde hay búsqueda sincera, donde hay un corazón dispuesto, ahí ocurren milagros. Una de las experiencias más impactantes que viví fue en un lugar donde la gente tenía un hambre profunda por Dios. No era una reunión común, era un ambiente de rendición total. La adoración llenaba el espacio, los corazones estaban expectantes y el Espíritu Santo se manifestó de una manera indescriptible. En ese momento, personas que llevaban años con enfermedades incurables fueron sanadas. No porque alguien tuviera una fórmula secreta, sino porque la atmósfera estaba preparada para que Dios obrara. Entendí entonces que los milagros no ocurren por casualidad. Son el resultado de corazones dispuestos, de fe genuina y de un ambiente donde la presencia de Dios es honrada. Cuando estas tres condiciones se cumplen, los milagros no solo son posibles, sino inevitables. Segmento 4. Testimonios que confirman el poder del Espíritu Santo. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de ser testigo de milagros impresionantes. Testimonios que han dejado una marca indeleble en mi espíritu, que han reforzado mi convicción de que el poder del Espíritu Santo sigue activo hoy, tan real como en los tiempos bíblicos. No son historias inventadas, no son relatos exagerados, son manifestaciones reales que desafían cualquier lógica humana. Uno de los casos que más impactó mi vida fue el de una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Los médicos le habían dicho que no había nada más que hacer, que lo único que le quedaba era esperar lo inevitable. Pero su fe la llevó a buscar un milagro. Durante una reunión de oración, ella se levantó con valentía y declaró que recibiría su sanidad. Mientras la congregación oraba con fervor, algo extraordinario sucedió. En ese preciso momento, sintió un calor que recorrió todo su cuerpo, una sensación indescriptible de paz y fortaleza. Días después, los exámenes médicos mostraban algo imposible. La enfermedad había desaparecido por completo. Los médicos no podían explicarlo, pero ella sabía exactamente lo que había sucedido. El Espíritu Santo había intervenido. Otro testimonio poderoso fue el de un hombre que llevaba años sumido en una profunda depresión. Había intentado todo: terapias, medicamentos, consejos de expertos, pero nada parecía traerle verdadera paz. Su vida era un constante estado de angustia y desesperanza. Hasta que un día, en un momento de desesperación total, clamó con todas sus fuerzas al Espíritu Santo. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Sintió como si una pesada carga fuera removida de su pecho, como si algo invisible pero real le estuviera liberando. En ese instante, su mente se llenó de una paz que nunca antes había experimentado. A partir de ese día, la depresión dejó de ser su cárcel. Su testimonio ahora inspira a muchos que atraviesan lo mismo, recordándoles que la libertad es posible cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. También fui testigo de la restauración de una familia completamente destrozada. Un matrimonio que había llegado al borde del divorcio, con años de resentimiento acumulado, con heridas que parecían imposibles de sanar. Parecía que no había solución, que la separación era inevitable. Pero en un acto de fe, ambos decidieron buscar a Dios juntos, se rindieron por completo, pidieron dirección, permitieron que el Espíritu Santo trabajara en sus corazones. Con el tiempo, lo imposible sucedió. El amor renació. Las heridas fueron sanadas. La confianza fue restaurada. Hoy, esa familia no solo sigue unida, sino que es un testimonio vivo de que el poder de Dios puede reconstruir lo que parecía irremediablemente destruido. Estos testimonios, y muchos más, confirman algo irrefutable. El Espíritu Santo sigue obrando hoy.
Los milagros no son eventos aislados del pasado, no son leyendas antiguas que quedaron en los textos sagrados. Son realidades presentes, accesibles para todos aquellos que creen y están dispuestos a rendirse por completo a su presencia. He visto personas recibir provisión sobrenatural en momentos críticos, donde no había esperanza alguna. He visto adicciones romperse instantáneamente en la presencia de Dios. He visto corazones endurecidos volverse humildes, llenos de amor, llenos de gracia. No hay límites para lo que el Espíritu Santo puede hacer. Si alguna vez has dudado de que los milagros son reales, deja que estos testimonios sean la prueba. Dios no ha cambiado. Su poder sigue tan vigente como siempre. Y lo mejor de todo es que no está reservado para unos pocos, sino que está disponible para ti también. Si has llegado hasta aquí, es porque en lo más profundo de tu ser sabes que hay algo más. No es casualidad, es una invitación, un llamado directo a tu espíritu para que des el paso definitivo hacia una vida donde lo imposible se vuelve posible. El Espíritu Santo no es una idea ni un concepto abstracto. Es una presencia real, una fuerza activa que anhela transformar tu existencia desde lo más profundo. Tal vez has sentido su llamado antes, en esos momentos de soledad, en esos instantes en los que sabías que algo más grande te estaba esperando, pero no supiste cómo responder. Hoy, esta es tu oportunidad. Los milagros no son privilegio de unos pocos, no dependen de cuánto sabes, de cuántos errores has cometido o de qué tan digno crees que eres. Los milagros son una expresión del amor de Dios hacia ti, una prueba irrefutable de que Él sigue obrando en la humanidad. Si aún dudas, piensa en todas las veces en las que el destino parecía estar en tu contra, pero de alguna manera encontraste una salida. Recuerda esas situaciones en las que todo parecía perdido, pero inesperadamente apareció una solución. No fueron casualidades, fueron señales de que el Espíritu Santo ha estado obrando en tu vida desde mucho antes de que tú lo supieras. Hoy te invito a tomar una decisión. No basta con solo escuchar, con solo reflexionar. Los milagros requieren acción. Es momento de abrir tu corazón, de rendirte completamente, de dar ese paso de fe que marcará un antes y un después en tu historia. Atrévete a creer, atrévete a buscar, porque cuando el Espíritu Santo se mueve, nada permanece igual. Lo que parecía imposible se vuelve realidad, lo que estaba roto se restaura, lo que estaba muerto cobra vida. Y cuando experimentes ese toque divino, cuando veas con tus propios ojos lo que Él puede hacer, entenderás que esta no fue solo una enseñanza más. Fue el comienzo de una transformación irreversible en tu vida. Esta es tu oportunidad. ¿Estás listo para recibir tu milagro? El Espíritu Santo me enseñó a obrar milagros de esta manera. Imagínate por un momento un poder tan inmenso, tan sobrecogedor, que puede transformar vidas en un abrir y cerrar de ojos. Un poder que no conoce límites, que trasciende toda lógica humana y que convierte lo imposible en una realidad tangible. Este poder no es un sueño lejano ni una fantasía inventada para consolar corazones desesperados. Es real, está vivo y, lo más importante, está a tu alcance hoy mismo. A lo largo de mi vida he descubierto cómo este poder, el Espíritu Santo, puede obrar milagros de maneras que nunca imaginé posibles. Y ahora quiero llevarte de la mano en un viaje que no solo cambiará tu forma de ver la fe, sino que despertará en ti una chispa de esperanza y expectativa que no podrás ignorar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una revelación que puede transformar tu vida para siempre. Desde los albores del tiempo, la humanidad ha anhelado conectarse con algo más grande, algo divino. En las antiguas escrituras encontramos relatos de hombres y mujeres comunes que, al ser tocados por este poder, realizaron hazañas extraordinarias. Piensa en los primeros seguidores de Cristo, simples pescadores, artesanos, personas como tú y como yo, que de repente se vieron sanando enfermos, liberando cautivos y proclamando palabras que estremecían naciones. En el libro de los Hechos, por ejemplo, leemos cómo Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo en la puerta de un templo.
Este hombre había pasado toda su vida sin caminar, dependiendo de la caridad de otros, atrapado en su propia impotencia. Pero cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: «En el nombre de Jesús, levántate y anda», ese hombre no solo se levantó, saltó, corrió y alabó a Dios frente a todos. Ese es el poder del que te hablo, un poder que rompe cadenas, que restaura lo perdido y que no respeta las limitaciones humanas. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Este no es un fenómeno exclusivo del pasado. A lo largo de los siglos y hasta el día de hoy, millones de personas alrededor del mundo han experimentado este mismo poder. He visto con mis propios ojos cómo enfermedades declaradas incurables desaparecen en un instante, cómo corazones rotos encuentran paz y cómo situaciones imposibles se resuelven de maneras que desafían toda explicación. El impacto de este poder no solo transforma al individuo, sacude comunidades enteras, inspira movimientos y deja una huella imborrable en la historia. Hoy te invito a abrir tu mente y tu corazón, porque este poder no es solo para unos pocos elegidos. Está disponible para ti, aquí y ahora. La conexión personal con el Espíritu Santo. La conexión con el Espíritu Santo no es un privilegio exclusivo de santos o líderes religiosos. Es una relación accesible y profundamente personal que puedes desarrollar aquí y ahora. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete a sus discípulos que no los dejará huérfanos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esta promesa se materializó en Pentecostés, Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, transformando a un grupo de seguidores asustados en apóstoles valientes que llevaron el Evangelio a los confines del mundo. Lo que ocurrió en ese aposento alto no fue un evento aislado. Fue el comienzo de una relación continua entre Dios y su pueblo. Mira la vida de Samuel como ejemplo. Siendo apenas un niño que servía en el templo bajo Elí, Samuel escuchó la voz de Dios llamándolo en la noche. Al principio confundido, corrió a Elí, pero luego aprendió a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Esta disposición marcó el inicio de una vida guiada por el Espíritu, convirtiendo a Samuel en uno de los profetas más influyentes de Israel. No necesitaba experiencia ni títulos, solo un corazón abierto. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento vemos a María, una joven humilde de Nazaret, que al recibir el anuncio del ángel dijo: «Hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Su conexión con el Espíritu Santo la convirtió en la madre del Salvador. Hoy, esta conexión está a tu alcance. No requiere un conocimiento teológico avanzado ni una vida perfecta, solo una disposición a buscar a Dios con sinceridad. Puede comenzar con un momento de silencio en tu día, una oración sencilla como «Espíritu Santo, muéstrame tu presencia», o la lectura de un versículo que resuene contigo. A veces, la conexión se manifiesta en una paz repentina, una idea clara en medio de la confusión o un impulso a actuar con bondad. En mi propia vida he sentido esta guía en decisiones difíciles, como cuando una voz interior me instó a visitar a un amigo en crisis, llegando justo a tiempo para ofrecerle consuelo en un momento de desesperación. Cultivar una conexión con el Espíritu Santo transforma tu vida desde adentro hacia afuera. En lo personal, te da claridad en la incertidumbre, fuerza en la debilidad y consuelo en el dolor. Imagina enfrentar una pérdida devastadora y encontrar una paz que no puedes explicar, o tomar una decisión importante con una certeza que trasciende el análisis racional. Esta relación también te empodera para influir en otros. Cuando vives guiado por el Espíritu, tus palabras y acciones llevan un peso que inspira y bendice. Y a nivel comunitario, esta conexión personal se multiplica. Piensa en una iglesia donde cada miembro busca al Espíritu Santo,
Las disputas se disuelven, las necesidades se cubren y los dones espirituales florecen, creando un ambiente de amor y poder. En mi experiencia, he visto cómo una simple oración guiada por el Espíritu en un grupo pequeño llevó a una reconciliación entre dos personas distanciadas por años. El impacto no se queda contigo. Se extiende como ondas en un estanque, tocando a tu familia, amigos y más allá, convirtiéndote en un canal vivo de la gracia divina. La fe como catalizador de milagros. La fe es el combustible que enciende el poder del Espíritu Santo, el puente entre lo imposible y lo posible. Jesús lo dejó claro en innumerables ocasiones. A la mujer con el flujo de sangre le dijo: «Tu fe te ha sanado». Marcos 5:34. Al ciego Bartimeo: «Vete, tu fe te ha salvado». Marcos 10:52. Pero uno de los ejemplos más impactantes es el del centurión romano en Mateo 8:5-13. Este hombre, un extranjero sin raíces en la fe judía, se acercó a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo paralítico. Cuando Jesús ofreció ir a su casa, el centurión respondió con humildad y confianza: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi tejado, solamente di la palabra y mi siervo sanará». Jesús, asombrado, exclamó: «Ni aún en Israel he hallado tanta fe», y el siervo fue sanado en ese instante. La fe no es un sentimiento vago ni una esperanza pasiva. Es una certeza activa que se traduce en acción. Piensa en Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14:22-33. En medio de una tormenta vio a Jesús y con una fe audaz salió de la barca. Aunque dudó y comenzó a hundirse, ese primer paso sobre las olas fue un milagro nacido de su confianza. O considera a la viuda de Sarepta, una Reyes 17, quien, en plena hambruna, obedeció a Elías y usó su última harina para alimentarlo, confiando en la promesa de Dios. Su fe desencadenó una provisión milagrosa que la sostuvo a ella y a su hijo durante meses. Hoy tu fe puede ser igual de poderosa. No se trata de tener una fe perfecta, sino de dar un paso, por pequeño que sea. Tal vez sea orar por un colega enfermo, aunque no estés seguro del resultado, o dar un diezmo en un momento de escasez, confiando en que Dios proveerá. He visto esto en mi vida. Una vez oré por una amiga que enfrentaba una cirugía riesgosa y aunque temblaba de nervios, confié. Al día siguiente me llamó llorando de alegría. Los médicos no entendían cómo, pero todo salió mejor de lo esperado. El impacto de la fe es inmenso y multifacético. A nivel personal, te libera de las cadenas del miedo y la duda, permitiéndote vivir con una esperanza que desafía las circunstancias. Cuando crees que Dios puede actuar, tus ojos se abren a posibilidades que antes parecían imposibles, y tu vida se convierte en un testimonio vivo. A nivel relacional, tu fe inspira a otros. Cuando alguien ve que confías en Dios y el milagro ocurre, su propia fe se fortalece. En una escala mayor, la fe colectiva puede transformar comunidades. Imagina un pueblo que en medio de una sequía se une en oración y fe y las lluvias llegan contra todo pronóstico. Esto ocurrió en la India en 1857 durante el avivamiento liderado por misioneros como William Burns, donde comunidades enteras experimentaron milagros tras clamar en fe. En tu vida, la fe no solo te beneficia a ti. Crea un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve libremente, impactando a todos a tu alrededor con una ola de esperanza y poder. La importancia de la obediencia. La obediencia es el acto de alinear tu voluntad con la del Espíritu Santo, incluso cuando el camino no está claro o el costo parece alto. En la Biblia, los ejemplos abundan. Noé pasó décadas construyendo un arca en medio de un desierto, obedeciendo a Dios sin haber visto nunca lluvia. Génesis 6:9. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que preservó la humanidad. Abraham, al ser llamado a sacrificar a Isaac, su hijo prometido, Génesis 22, caminó en obediencia hasta el último momento, y su fe fue recompensada con una provisión divina y una bendición que aún resuena en generaciones.
En el Nuevo Testamento, los discípulos obedecieron el mandato de Jesús de esperar en Jerusalén y su paciencia dio paso al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. La obediencia no siempre es dramática. A menudo se manifiesta en lo cotidiano. Puede ser el impulso de perdonar a alguien que te hirió profundamente, como José perdonó a sus hermanos tras años de traición, Génesis 45. O dar generosamente a un extraño, como lo hizo el buen samaritano, Lucas 10. En mi vida, recuerdo un día en que sentí la guía de compartir algo con un compañero. No parecía gran cosa, pero ese gesto abrió una conversación que lo llevó a buscar a Dios meses después. La obediencia, grande o pequeña, es la llave que desbloquea el poder del Espíritu Santo. Hoy podrías sentir un llamado a actuar, tal vez visitar a un enfermo, ofrecer una palabra de aliento o dar un paso de fe en tu carrera. No subestimes estos momentos. Cada acto de obediencia es una semilla que puede florecer en un milagro. La obediencia tiene un impacto que reverbera en múltiples niveles. Personalmente, te alinea con el propósito de Dios, trayendo paz y plenitud incluso en la incertidumbre. Cuando obedeces, experimentas la provisión divina de maneras inesperadas, un trabajo que llega justo a tiempo, una relación restaurada, una salud renovada. A nivel relacional, tu obediencia se convierte en un faro. Otros ven el fruto de tu confianza en Dios y son atraídos a buscarlo. En una escala mayor, la obediencia colectiva puede cambiar culturas. Piensa en los cuáqueros del siglo XIX, quienes, obedeciendo la guía del Espíritu contra la esclavitud, lideraron movimientos abolicionistas que transformaron sociedades. En tu vida, cada sí al Espíritu Santo no solo te bendice a ti, sino que planta semillas de transformación que pueden crecer mucho más allá de lo que imaginas, impactando generaciones. El papel de la oración y la intercesión. La oración es el latido de tu relación con el Espíritu Santo, el espacio donde te encuentras con Dios y permites que su poder fluya a través de ti. En la Biblia, la oración desata milagros. Elías oró con fervor y el cielo se cerró por 3 años y medio. Luego oró de nuevo y la lluvia volvió. Primero Reyes 17:18. Ana, una mujer estéril y quebrantada, clamó a Dios con lágrimas, y él le dio a Samuel, un profeta que guió a Israel, 1 Samuel 1. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva oró unida tras la prisión de Pedro y un ángel lo liberó milagrosamente, Hechos 12. La oración no es solo un monólogo, es un diálogo. Jesús lo modeló en Getsemaní, donde, en agonía, buscó la voluntad del Padre, Mateo 26:39. La intercesión, orar por otros, amplifica este poder. Piensa en Moisés intercediendo por Israel cuando Dios amenazó con destruirlos, Éxodo 32. Su oración cambió el destino de una nación. Hoy, la oración sigue siendo igual de potente. He visto cómo una madre orando por su hijo perdido en las drogas lo vio regresar transformado. O cómo un grupo intercediendo por un país en conflicto presenció un alto al fuego inesperado. Comienza con algo simple. Dedica 5 minutos al día a hablar con Dios y escuchar. Ora por tus necesidades, agradece sus bendiciones y lleva a otros ante Él. No subestimes el poder de una oración sincera, puede mover montañas. El impacto de la oración es transformador y expansivo. Personalmente, te conecta con la paz de Dios y fortalece tu fe al ver respuestas concretas. Cuando oras y ves un milagro, tu confianza en el Espíritu Santo crece exponencialmente. Relacionalmente, la intercesión construye puentes. Al orar por alguien, te unes a su lucha y abres la puerta para que el Espíritu obre en su vida. A nivel global, la oración ha cambiado la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que las oraciones de millones en Gran Bretaña contribuyeron al milagro de Dunkerque, donde cientos de miles de soldados fueron evacuados contra todo pronóstico. En tu vida, la oración no solo te transforma a ti, crea un efecto multiplicador, llevando sanidad, esperanza y poder a quienes te rodean y más allá. Testimonios de milagros.
Los testimonios son el eco del poder del Espíritu Santo, historias que prueban que lo milagroso no es mito, sino realidad. En la Biblia, cada milagro cuenta una historia. La resurrección de Lázaro, Juan 11, mostró el poder de Jesús sobre la muerte. La multiplicación de los panes y peces, Mateo 14, reveló su provisión abundante. La sanación de la suegra de Pedro, Marcos 1, demostró su compasión personal. Estos relatos no solo asombraron a las multitudes, las llevaron a creer. Hoy los milagros persisten. Conozco a una mujer que, diagnosticada con cáncer terminal, fue declarada sana tras una noche de oración en su iglesia. Los médicos no podían explicarlo. Un amigo compartió cómo, tras perder su trabajo, oró y recibió una oferta laboral al día siguiente de una fuente inesperada. En África, misioneros reportan ciegos que ven y cojos que caminan tras oraciones en aldeas remotas. Estos no son cuentos, son evidencias vivas del Espíritu Santo obrando hoy. Comparte tu propia historia o busca las de otros. Cada testimonio es una chispa que puede encender la fe de alguien más. Los testimonios tienen un impacto profundo y contagioso. Personalmente, refuerzan tu fe y te recuerdan que Dios está activo. Relacionalmente, inspiran a otros. Cuando alguien escucha que el Espíritu Santo sanó a tu vecino, su corazón se abre a creer. A nivel comunitario, los testimonios crean una cultura de expectativa. En iglesias donde se comparten regularmente, la fe colectiva crece y los milagros se vuelven más frecuentes. Globalmente, han avivado movimientos. Compartir un testimonio puede ser el catalizador que lleve a alguien del escepticismo a la fe, desencadenando una cadena de milagros. ¿Cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida? Aplicar estas verdades no requiere un manual complicado. Es un viaje práctico y accesible. Comienza con la oración diaria. Dedica 10 minutos cada mañana a hablar con el Espíritu Santo y leer un pasaje bíblico, como Salmos 23 o Juan 16. Fortalece tu fe meditando en promesas como «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Obedece los pequeños impulsos. Si sientes dar una palabra de aliento, hazlo. Si te guía a ayudar a alguien, actúa. Prueba esto. Lleva un diario de oración por una semana, anotando lo que pides y las respuestas que ves. Ora por otros, como un colega estresado o un familiar enfermo. En mi vida, comencé orando por pequeñas cosas, encontrar un objeto perdido, y vi respuestas que me animaron a confiar en lo grande. Sé constante. Los milagros crecen en un corazón preparado. Aplicar estas enseñanzas transforma tu vida con propósito y poder. Personalmente, te da paz y una conexión más profunda con Dios. Cada respuesta a la oración fortalece tu confianza. Relacionalmente, tu vida se convierte en un testimonio vivo, inspirando a otros a buscar al Espíritu Santo. Comunitariamente, si todos aplicaran esto, iglesias y hogares se llenarían de fe y milagros. Tu compromiso no solo te cambia a ti, siembra semillas de avivamiento que pueden florecer en tu entorno y más allá. El poder del Espíritu Santo no es un recuerdo del pasado ni un lujo para pocos, es un regalo vivo para ti hoy. Desde Pentecostés hasta este momento, ha transformado pescadores en apóstoles, niños en profetas y pecadores en santos. Al conectar con Él, fortalecer tu fe, obedecer su voz y orar sin cesar, abres la puerta a milagros que pueden sanar tu cuerpo, restaurar tu familia y cambiar tu mundo. No te quedes con esto. Comparte esta verdad con un amigo, ora con tu familia, lleva esta esperanza a quien la necesita. El mundo está hambriento de lo divino y tú puedes ser el puente. Comienza hoy. Ora ahora mismo. Espíritu Santo, lléname y úsame. El próximo milagro podría estar a un paso de fe. Vivir y compartir estas verdades tiene un impacto eterno. Personalmente, te alinea con el propósito de Dios, llenándote de gozo y poder. Comunitariamente, crea una red de fe que transforma vecindarios y ciudades. Globalmente, puede encender un avivamiento como los de antaño. Tu sí al Espíritu Santo no solo cambia tu vida,
podría ser el comienzo de una ola de milagros que alcance a miles, dejando un legado de fe para las generaciones venideras. Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó sobre morir al yo. ¿Alguna vez tiene sentido que algo te impide experimentar la verdadera libertad y alegría en tu vida espiritual? ¿Un peso interno que se aferra a ti, resistiendo los cambios que sabes que necesitas hacer? Yo sí lo he sentido. Y estoy convencida de que es una lucha que todos enfrentamos en algún momento de nuestro camino. Es esa batalla silenciosa entre lo que éramos y lo que estamos llamados a ser. Una nueva creación en Cristo. Desde el principio de los tiempos, esta tensión ha estado con nosotros. Piensa en Adán y Eva en el jardín del Edén. Eligieron sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios, y desde entonces la humanidad ha cargado con ese conflicto entre el ego y la entrega. La Biblia lo describe con claridad. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo declara: «Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». ¿Qué significa eso? Significa que para vivir plenamente para Cristo debemos morir a nuestro viejo yo, a esos deseos egoístas, a esas formas mundanas que nos atan. No es un proceso sencillo, pero es la clave para crecer espiritualmente. Morir al yo no es castigarse ni renunciar por renunciar. Es rendirse, soltar el control, dejar que el Espíritu de Dios tome el timón de nuestras vidas. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. La lucha con el yo. Recuerdo un tiempo en mi vida cuando estaba atrapada por un pecado que no podía soltar. Sabía que estaba mal, lo sentía en lo más profundo de mi ser, pero era como si una cadena invisible me atara a él. Oré una y otra vez, pidiéndole a Dios que me liberara, pero el cambio no llegaba. Me sentí perdida, como un guerrero derrotado en una batalla interminable, hasta que un día, mientras estaba en silencio, sintió al Espíritu Santo susurrarme: «Tienes que morir a esto, deja ir ese deseo que te consuma y entrégamelo a mí». Fue un desafío que me estremeció, pero decidí obedecer. No fue fácil. Cada paso hacia la rendición era como arrancar una parte de mí misma. Pero a medida que moría a ese deseo, algo asombroso comenzó a suceder. Una paz que nunca había conocido llenó mi corazón. La libertad reemplazó las cadenas. No estoy sola en esto. Piensa en el apóstol Pablo, un hombre que tuvo visiones del cielo y escribió gran parte del Nuevo Testamento. En Romanos, capítulo 7, versículo 18, confesó: «Porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pues el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Incluso él luchó con su naturaleza humana, pero encontró la victoria al rendirse al Espíritu. Si alguien como Pablo pudo atravesar esa lucha, ¿no crees que tú y yo también podemos? Ejemplo bíblico: Abraham e Isaac. Piensa en la historia de Abraham e Isaac en Génesis capítulo 22. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo que amaba con todo su corazón. No era solo un hijo, Isaac era la promesa, el cumplimiento de una palabra divina que Abraham había esperado durante décadas. Imagina el peso de esa petición. Renuncia a lo que más querías, a lo que creías que definía tu futuro. Sin embargo, Abraham no dudó. Tomó a Isaac, subió al monte y estuvo dispuesto a morir a sus propios planos, a sus sueños, a su lógica humana. En el último momento, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio. Pero el acto de Abraham no fue en vano. Su disposición a morir al yo mostró una fe tan poderosa que aún hoy resuena. Los teólogos dicen que este momento marcó un hito en la historia de la redención, porque Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa, incluso si no entendía cómo. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nosotros.
¿Qué, Isaac, estás aferrando que Dios te está pidiendo que sueltes? El proceso de morir al yo. Morir al yo no es algo que haces una vez y terminas. Es un viaje diario, como podar un árbol para que crezca fuerte y sano. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Escuchaste eso? Cada día. No es una meta que alcanzas y olvidas, es un estilo de vida. A veces duele. Es como quitarse una piel vieja que ya no te queda, pero que aún se siente cómoda porque es conocida. Sin embargo, al igual que una serpiente debe mudar su piel para crecer, nosotros debemos desprendernos de nuestro viejo yo para avanzar espiritualmente. El dolor es pasajero, pero el crecimiento es eterno. En la historia de la Iglesia, líderes como Martín Lutero hablaron de la teología de la cruz, donde la vida verdadera surge al morir al yo y confiar en la gracia de Dios. Es un proceso transformador que ha cambiado vidas durante siglos. ¿Estás listo para dar ese paso hoy? El punto de quiebre. Hubo un momento en mi vida cuando mis propias ambiciones me estaban ahogando. Estaba persiguiendo una carrera que creía que me daría éxito y felicidad. Todo el mundo me decía que iba por buen camino, pero en mi interior sabía que no era el plan de Dios para mí. Era como correr tras el viento, como dice Salomón en Eclesiastés. El Espíritu Santo comenzó a inquietarme, mostrándome que necesitaba morir a mis propios planos y rendirme a su voluntad. Me dio miedo. ¿Y si el camino de Dios no era tan brillante o cómodo como el mío? ¿Y si me llevaba a lugares que no quería visitar? Pero mientras luchaba con esos temores, recordé las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que perderá su vida por causa de mí, la encontrará. Entendí que aferrarme a mis aviones me estaba robando la vida abundante que Dios tenía para mí. Entonces tomé una decisión. Solté mis ambiciones y le dije a Dios, guíame tú. No fue fácil, pero al morir a mis deseos, vi cómo Él comenzó a obrar. Puertas se abrieron donde antes solo había muros. Encontré un propósito que nunca había imaginado. ¿Qué pasaría si tú también soltaras lo que te ata? El joven rico. Mira la historia del joven rico en Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Este hombre lo tenía todo: riqueza, prestigio, una vida respetable. Se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero el joven se fue triste porque no pudo soltar sus posesiones. Esa historia es un golpe al corazón. Muestra lo peligroso que es aferrarse a nuestros tesoros, ya sean cosas materiales, relaciones o sueños. El joven rico no quiso morir a su autosuficiencia y por eso perdió la vida eterna que buscaba. Durante siglos, este pasaje ha desafiado a los creyentes a mirar dentro de sí mismos y preguntarse, ¿qué estoy sosteniendo que me impide seguir a Cristo por completo? El papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía en este proceso. Él nos convence de pecado, nos muestra la verdad y nos da fuerza para vivir según la voluntad de Dios. En Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús dijo que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese convencimiento no es para hundirnos, sino para levantarnos hacia la transformación. Cuando le damos espacio al Espíritu, Él comienza a quitar las capas de nuestro viejo yo, revelando la nueva creación que hay debajo. Es como un escultor que talla una obra maestra a partir de una roca tosca. Puede ser incómodo, pero el resultado es una vida que refleja a Cristo. En la historia de la Iglesia, movimientos como el pentecostalismo han destacado el poder del Espíritu para cambiar vidas, pero esta verdad no pertenece a una sola tradición. Es para todos los que creen. El poder de la rendición. Una vez luchó con el orgullo. Quería que me reconocieran por lo que hacía. Sentía que merecía aplausos.
pero el Espíritu Santo me mostró que mi orgullo estaba dañando mi relación con Dios y con los demás. Necesitaba morir a mi necesidad de aprobación y encontrar mi valor en Cristo. Fue humillante. Aprendí a servir sin esperar nada a cambio, a dar sin buscar recompensa, pero al morir a mi orgullo descubre una alegría profunda. Entendí que la verdadera satisfacción no viene de los elogios, sino de saber que Dios me ama tal como soy. Morir al yo no es perder quién eres, es encontrar tu verdadero ser en Él. Mira a Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Saulo era un fariseo orgulloso, confiado en su linaje y logros. Perseguía a los cristianos con celo, creyendo que servía a Dios. Pero en el camino a Damasco, Cristo lo confrontó y su vida dio un giro radical. En Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, Pablo enumera sus credenciales. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero luego dice en el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo murió a su viejo yo y se convirtió en un instrumento de Dios. Su vida cambió el mundo. El impacto de morir al yo. Cuando morimos al yo, Dios obra poderosamente a través de nosotros. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La historia está llena de ejemplos. Los avivamientos como el gran despertar del siglo XVIII cirujano, de personas que se rindieron por completo a Dios. Tú también puedes marcar una diferencia. Al morir al yo, te conviertes en un canal de su amor y poder. No se trata de ti, sino de Él brillando a través de ti. Te invitamos a unirte a mí en este viaje de morir al yo. No es fácil, pero vale cada paso. Al rendirnos, encontramos libertad, gozo y propósito. ¿Qué te estás frenando hoy? ¿Qué necesitas soltar? Pídele al Espíritu Santo que te guía. Cada día es una nueva oportunidad para elegir su voluntad sobre la tuya. Y cada día, al morir al yo, te acercas más a Él. Gracias por acompañarme. Que el Espíritu Santo te siga transformando.